¿Qué onda? Entonces continuamos con Primera de Juan. Hoy vamos a estar viendo Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 10. Empezamos con el primer versículo. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Hay tanto aquí. Para empezar, lo que hemos visto en ese libro es estar conectados con Dios a través de Jesús y que Él es el puente. Pero aquí específicamente empezamos a ver algo muy hermoso, y eso es que nuestra relación con Dios es una relación de padre a hijo. Eso es sorprendente. En el Antiguo Testamento las personas no veían a Dios como padre. Jesús cambia eso. Y ahora nos dice en otras partes de la Biblia que hemos sido adoptados. Y yo creo que esa idea de adopción es la manifestación más profunda del amor de Dios. ¿Por qué? Muchas veces pensamos que la manifestación más profunda del amor de Dios es que Dios nos salva. Pero doy un ejemplo para decir por qué creo yo que la adopción es aún un paso más allá de amoroso que la salvación. Si yo voy saliendo de un negocio en el centro donde hay mucho tráfico y veo un carro que está manejando a 1000 por hora que está a punto de golpear a un perro, y yo salgo corriendo como en las películas y me aviento y agarro al perro y lo salvo de que lo atropellen. ¿Cuánto cariño mostré yo por el perro? Mucho. Arriesgué mi vida. Me debería de ver con agradecimiento por eso. Pero digamos que me doy cuenta que está sucio y no está muy sano y flaco. Y decido llevarlo a la casa y bañarlo y medicarlo y darle de comer y que viva en mi casa, que le dé comida en mi mesa, que duerma en mi cama inclusive, como algunos lo hacen. ¿Cuánto cariño le voy a tener a ese perro? Muchísimo más cariño. ¿Por qué? Porque salvación no implica intimidad. Implica sacrificio, implica heroísmo y todo eso obviamente es una manifestación de amor. Pero adopción significa: quiero que seas parte de mi familia. Dios no se conforma con que vayas al cielo cuando mueras. Dios quiere que tú seas parte de su familia. Una persona lo dijo así, y a lo mejor está demasiado fuerte, pero tiene respaldo teológico histórico. Y eso es que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que ellos han mostrado amor infinito todo el tiempo. Y Jesús dice: como el Padre me ha amado a mí, yo les he amado a ustedes. ¿Cuánto ama el Padre al Hijo? ¿Cuánto cariño, cuánta intimidad, cuánta cercanía? El mismo amor que el Padre tiene por el Hijo es el mismo amor que el Hijo tiene por ti. Y el Padre también, y el Espíritu también. Eso significa que dentro de la Trinidad hay amor perfecto. Y es como si la Trinidad fuera abierta y te dijeran: ven a la mesa, siéntate con nosotros. Comparte este mismo nivel de amor con nosotros. Eso es muy difícil de creer, y en español no se mira tanto. Dicen: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, pero ese cuál o cuánto amor realmente quiere decir qué tan desmedido es el amor. Y cuando lo ves con la explicación que acabo de dar, obviamente es desmedido. Dios no nos debe nada. Nosotros, nos dice la Biblia en otro lugar, que somos como el polvo. Pero dice que aunque siendo como el polvo, Él nos eleva y nos hace mayores a los ángeles. ¿Qué tanto nos eleva? Que nos hace hijos suyos. Otras partes de la Biblia usan palabras aún más explícitas e incluso frases que, si las vemos de manera literal, es como que, ¿cómo puede ser cierto esto? Que somos herederos y coherederos con Cristo. En la cultura hebrea antigua, el hermano mayor tenía doble herencia. ¿Qué significa que somos hechos coherederos? Que el Padre no nos trata como si fuéramos inferiores a Jesucristo. Nos ama con la misma pasión y fervor y entrega y compromiso que a Jesús mismo. ¿Cómo explicas eso? ¿Qué tan amado eres tú? Tan amado que el Creador del universo no solamente quiso salvarte para que no te pierdas eternamente, quiso adoptarte para compartir mesa contigo cada día por el resto de la eternidad. ¿Cuánto te ama Dios?
Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y por eso no nos conoce el mundo. ¿Por qué? Porque no lo conoció a Él. ¿Qué significa eso? La gente no va a entender nuestro celo, nuestro compromiso, nuestra pasión, nuestro amor. ¿Por qué? Porque ellos no entienden lo que es ver tu cuerpo y decir, no merezco nada, ver tu condición y decir, no solamente no merezco nada, merezco lo peor. Que el Padre, aún en esa condición, me sigue amando y buscando y procurando y salvando y sanando y adoptando y teniendo intimidad conmigo. Obviamente no nos van a entender. Obviamente no van a entender por qué dedicamos tanto de nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra pasión a Dios. Pero cuando entiendes que el divino, el perfecto, te procura y te busca, ¿qué otra respuesta vamos a tener? Dice en Romanos 12 que dado las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos como sacrificios vivos, porque esa es nuestra adoración razonable. Lo único razonable es que si Dios nos ha amado tanto, que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio a Él, en amor para Él. Ahora, ¿qué pasa cuando has pasado un tiempo de frialdad, de apatía, de distancia entre tú y Dios? Porque todos pasamos momentos así. No es porque Dios se dejó de amar, no es porque Dios se alejó de ti, es porque nosotros no sé cómo, pero aún con un amor tan perfecto a nuestro alcance nos distraemos. Preferimos otras cosas. Al final del capítulo, Juan dirá, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Porque aún cuando sabemos que Dios nos ama como un padre, podemos cometer el error garrafal de desviar nuestra mirada de Dios y buscar satisfacción, cariño, amor, suficiencia, estabilidad emocional en cosas que no son Él. Entonces, si te has apartado de Dios, regresa a esto. ¿Cuánto te ama Dios para que seas llamado hijo de Dios? Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Eso es importante. Eso empieza a hablar de la segunda venida. De hecho, desde el capítulo anterior empezó a hablar de la segunda venida, que dijo que para eso se manifestó, para que cuando Él regrese no nos apartemos de Él avergonzados. Entonces aquí nos dice que como Él es, nosotros seremos cuando Él se manifieste. Seremos semejantes a Él, porque le veremos cómo es. Eso significa dos cosas. Uno, el cuerpo resucitado de Jesús es el patrón que va a seguir nuestro propio cuerpo. Cuando Jesús regrese, nosotros vamos a resucitar y la Biblia lo llama las primicias de los que vamos a resucitar. Entonces, Él es el prototipo. El cuerpo glorioso de Jesús es el mismo tipo de cuerpo que nosotros tendremos. Pero creo que hay un poco más ahí que eso. Y es que cuando se manifieste, vamos a verlo tal cual es. La Biblia dice en otros lugares que nadie puede ver a Dios, pero podemos ver a Jesús. Pero cuando vino Jesús en su primera venida, vino en humildad y vino despojándose de sí mismo. ¿Cómo será cuando lo veamos en su gloria? Y lo curioso es que cuando lo veamos en su gloria, nosotros seremos transformados en su imagen. Hay algunas personas que se escandalizan por esto, que dicen que nosotros vamos a ser puestos al nivel de Dios. No es lo que está diciendo el texto, pero seremos una esencia similar a Dios. Seremos transformados en cuerpos parecidos a Dios. Y, o sea, ¿cómo interpretas eso? Seremos semejantes a Él. No dice que seremos iguales, no dice que seremos del mismo calibre, pero sí nos pareceremos más. Eso es algo que no solamente empieza cuando vamos al cielo, sino que desde ahorita los cristianos antiguos del este llaman, hasta la fecha, llaman eso teificación. Teificación, o sea, de ser hechos como Dios. Esa es una de las metas del cristiano. El aprender a vivir lo que dice Pablo, que he sido crucificadamente juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Como lo dijo Juan, que yo mengüe y Él crezca, que en tu vida cada vez sea más Jesús y menos tú, más que Él brilla y menos que tu pecado toma centro o prioridad en tu vida.
Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como es puro. Entonces es lo que digo, que si tenemos la esperanza de que un día seremos hechos a su imagen de manera perfecta, significa que desde ahorita debemos de anhelar, reflejarlo, vivir en pureza. Todo el que comete pecado infringe también la ley. Esa parte es un poco más complicada. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es la ley? Aquí puedo estar hablando de dos cosas. Uno, la ley de Moisés, que obviamente para una audiencia judía lo hubieran entendido de esa forma, pero creo que es un poco más amplio que esto, porque en ese libro no habla de Moisés, habla de la ley en general y habla de sus mandamientos. De hecho, hay una parte en el capítulo 1 que dice que si lo amas, y también lo dice en el Evangelio de Juan, cumple con sus mandamientos. Aquí no estamos hablando de la ley de Moisés, aquí estamos hablando de lo que Dios quiere de ti. Entonces, cuando estás pecando, estamos rompiendo lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y qué es lo que quiere Dios para nosotros? Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, la idea es que cuanto más nos acercamos a Él, más vamos a cumplir con lo que Él pide para nosotros. Ahora, ese es el versículo que digo que es un poco difícil. Todo aquel que permanece en Él, ya hemos hablado de permanecer, de tener esa comunión, esa intimidad, esa profundidad. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí hay algo sorprendente, porque si somos honestos, ¿quién ha dejado de pecar? Y hay algunas personas que han tomado esa idea y lo han llevado a una conclusión, creo yo, que es errónea, que es que el cristiano debe de alcanzar en vida perfección absoluta. Y ok, ¿quién puede decir que no peca? Pero ese texto está diciendo muy claramente, todo el que permanece en él no peca. Para entender eso necesitas entender que hay dos palabras. Uno es errar. Eso es querer hacer lo correcto y fallar. Otro es transgresión, que es que te valga y un acto de rebelión en contra de Dios. Es la palabra que está usando, está hablando de transgredir. Eso significa que si estás transgrediendo, que si estás ofendiendo a Dios intencionalmente, es porque no estás permaneciendo en Él. Y si continúas en esas acciones es porque no lo conoces. Entonces, dos cosas. Uno, ¿cómo vences el pecado en tu vida? Permanece en Dios. Eso es lo que lo he dicho anteriormente, pero es tan importante. Tanta gente se enfoca, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero pecar, no quiero que peco. En vez de decir, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios y que ese asombro y esa gratitud y esa intimidad y esa cercanía y ese permanecer sea la motivación, el por qué buscamos no transgredir, no rebelar, no ir en contra de sus deseos. Y sí, evidentemente habrán muchos episodios donde erremos en el blanco, donde no demos con lo que nos proponemos, pero que nuestro propósito siempre sea voy a agradar a Dios. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Una vez más, eso no significa que para ser justo como Él necesitas hacer justicia, sino que si estás practicando justicia es porque estás permaneciendo en Él y estás conectado a Él. Todo el que practica el pecado es el diablo. Entonces ahí vamos a una explicación, no solamente caer en pecado o cometer un pecado ocasional, sino el que está practicando el pecado es el diablo que ha pecado desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Curioso. El diablo, su mayor objetivo es hacerte abrazar el pecado. Leí una cita en redes sociales que me fascinó. Escuché una cita y esa cita dice que antes de pecar, el diablo buscará convencerte de que regresar a casa será fácil y después de pecar, el diablo intenta convencerte que regresar a casa será imposible. Y eso es tan cierto. Antes de pecar, Satanás va a intentar disminuir la gravedad que aparenta tener el pecado. Después de pecar, el diablo busca elevar la gravedad del pecado para que sientas tanta vergüenza que no te acerques a él. Lo que el diablo más quiere para ti es que no estés con Dios. Y él entiende que tu nivel de pecado afecta no cómo Dios te ve, sino cómo te acercas a Él. Por eso es tan importante el Evangelio que nos recuerda, somos limpiados, hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Pero también entiende
el diablo, que alguien que anda viviendo en pecado habitual y recurrente demuestra que no tiene a Dios. Entonces lo que está intentando hacer es seducir, es engañar, es hacer que el pecado tenga la apariencia de algo que te va a satisfacer. Eso ya lo vimos también en capítulos anteriores, que dice que el que ama al mundo no tiene al Padre. ¿Y qué es lo que está en el mundo? El deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Estas son las herramientas que Satanás usa para atacar. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar una vez más, permanecer en pecado, porque es nacido de Dios. Eso es lo que significa nacer de nuevo, que ya no somos gobernados por el pecado, ya no somos esclavos del pecado. Y en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia no ama a su hermano. Y no ama a su hermano, no es de Dios. Ok. Aquí es donde creo que la ley de la cual está hablando no está hablando de la ley de Moisés, sino de la ley perfecta del amor. Porque, ¿cómo quieres saber que estás haciendo lo correcto? ¿Qué es justicia? Justicia, aquí lo pone como sinónimo de amar a tu hermano. La mejor forma de ver si tienes intimidad con Dios es ver qué tan amoroso eres hacia las personas que te rodean. Y sé que eso no se dice mucho. Normalmente medimos nuestro pecado por, si dejamos de decir malas palabras, el tipo de música que escuchamos, lo que consumimos en la tele, y todo eso es importante. He estado considerando mucho el tema de elevar el estándar, que yo no quiero acercarme al pecado, quiero alejarme del pecado. Entonces, hay muchas formas de elevar el estándar, pero ¿sabes cuál es la mejor forma de alejarte del pecado? Asegurarte que siempre estés amando. De hecho, ahorita estoy leyendo uno de los libros más importantes de teología cristiana, los institutos del cristianismo de Juan Calvino, y él dice eso. La ley se resume en esto, ama a tu prójimo. Jesús dijo, la ley se resume en eso, ama a tu prójimo. Eso significa que cada cosa que Dios te pide tiene como fin que seas más amoroso para otras personas. Entonces, si no eres una persona amorosa, por más que creas que eres una persona disciplinada y que has evitado pecado, realmente no lo has hecho, porque una persona que realmente evita el pecado se va a hacer manifiesto porque es una persona amorosa. Esto es justicia, amar al prójimo. Justicia no tiene tanto que ver con cuánto te prives, una vez más, no es mal privarte de cosas, sino de cuánto amas, de qué tan comprometido estás con el bien ajeno. Gracias por tu tiempo. El próximo video vamos a ver del versículo 11 al 24. Aunque en eso vamos a terminar esto que estoy grabando actualmente en el 2024 y regresamos al resto de la serie que viene en el 2013. Dios bendiga.